¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Panorama Agropecuario y el saludo a todos los amigos de Argentina y de Latinoamérica que siguen semana a semana nuestra transmisión. Bueno, en este programa quiero presentarles una nueva integrante del grupo de Panorama Agropecuario, la señora María de los Ángeles Grau, que sin duda va a ponerle otra impronta al programa. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Amán? Buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, muy agradecida de estar acá acompañándolos desde ahora en más, estar junto a Hernán en este programa. Bueno, María, tu título, tus conocimientos entonces para acompañarnos. Bueno, yo soy licenciada en Comunicación Social y tengo un incipiente comienzo en el tema agropecuario con Hernán hace unos años atrás y bueno, ahora me propuso acompañarlos frente a las cámaras. Vamos a ver cómo resulta. Bueno, muy bien, así entonces, y vamos a ir arrancando con el programa porque en este espacio de Panorama Agropecuario nos vamos a referir al cultivo de colza. Colza sabemos que es una oleaginosa de invierno que tiene sus vaivenes en los últimos años en lo que hace a su área de siembra. Yo recuerdo allí por el año 2012 que la colza llegó a sembrarse en toda la Argentina, claro, cerca de 120.000 hectáreas. Ahora, bueno, ha disminuido bastante lo que es el área de siembra, 40, 50.000 hectáreas, por diferentes temas que tienen que ver con la tecnología y también con toda la logística en lo que hace a su cultivo. La tecnología o la técnica, bueno, hay dos momentos críticos dentro del cultivo de colza, la siembra y la cosecha, pero todo esto nos lo va a decir entonces los entrevistados que vamos a ya presentar en algunos momentos. Hernán, ¿cuál es el escenario actual del cultivo de colza en el sudeste de la provincia? Bueno, el cultivo de colza en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y puntualmente aquí en el área de Balcarce ha tenido también, como ha ocurrido en todo el país, distintas consideraciones respecto también a lo que es la superficie sembrada. Estancias, establecimientos grandes, como muy cerca acá Cinco Cerros, como el establecimiento del Volcán, que siempre hacen y producen algo de colza. Pero claro, estas cuestiones que les digo desde el punto de vista técnico y también del precio. El precio de la colza tiene mucho que ver con la producción, porque los rendimientos que tiene el cultivo no son, bueno, muy altos, claro. Es un cultivo que puede rendir a lo mejor entre 2.000, 2.500, hasta 3.000 kilos por hectárea, pero en condiciones de excelencia. Y entonces con un precio que no acompaña mucho a todo lo que hace a la ecuación económica, claro, el productor deja de sembrar colza. ¿Cuál es la relación de este cultivo con la apicultura? Bueno, eso, María, me parece un tema sumamente interesante. El productor apícola busca la colza en un momento del año donde prácticamente no hay otra floración. La floración de colza en mes de octubre, noviembre, allí entonces el apicultor lleva sus colmenas a colza y generalmente no es que busca obtener mayor cantidad de miel, sino que va poblando, ¿no es cierto?, lo que hace a las colmenas porque la floración tan profusa de la colza y las abejas lógicamente van a libar allí. Así entonces en este programa vamos a hablar puntualmente de colza, pero también nos vamos a referir a otros temas. Estuvimos con el ingeniero Daniel Scioli de la firma Acopio Balcarce, hablando sobre un tema realmente muy importante y preocupante en estos momentos, el cultivo de trigo. Temas entonces para compartir con todos ustedes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, el correo electrónico hernan.viera@sudeesteagropecuario.com.ar o si prefieren comunicarse a través de mensajes de textos, lo pueden hacer al 02266 155 31431. Muchísimas gracias a todos por comunicarse. Sobre diferentes aspectos técnicos que tienen que ver con el cultivo de colza, conversamos con el ingeniero agrónomo Miguel Pereira Iraola. Lo escuchamos. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernán? Buenos días. Bueno, el cultivo de colza, un cultivo que se ha sembrado, se viene sembrando, el productor muchas veces tiene temor por el tema de la cosecha, de la caída de granos, no sé, a lo mejor las consultas que vos llegas a tener acá desde la estación experimental. Sí, es un cultivo que en realidad hace muchos años que está en el país y ha habido distintas intenciones de generalizarlo. No se conoce mucho a pesar de los años, pero se va conociendo cada vez más. Y el tema puntual de la cosecha que mencionaste, vamos a empezar por la parte final del cultivo. Por suerte se ha mejorado bastante, porque los cultivares que había hace unos cuantos años eran muy dehiscentes, había problemas de caída de semillas cuando estaba llegando a la madurez,
Y si bien es un problema que persiste, hay que tener cuidado con la humedad de cosecha, regulación de la cosechadora, velocidad de cosecha y demás, son mucho mejores y menos dehiscentes, son más indehiscentes los cultivares actuales. De hecho, las recomendaciones iniciales eran hilerar en todos los casos, y yo te diría que hoy no tengo la estadística, pero que la mayor parte de la cosecha se hace con cosecha directa y sin grandes problemas de caída de granos. Hay dos tipos de cultivares o de híbridos. Si hay variedades y hay híbridos. Hay invernales y primaverales. Partiendo de la fecha de siembra, varía, es distinta para uno y para otros. Los invernales, al igual que algunos trigos, necesitan acumulación de frío. La fecha de siembra para esta zona, yo te diría que es fines de marzo, principios de mes de abril y a lo sumo principios de mayo. Y los cultivos primaverales los podríamos englobar en el mes de mayo. Se podrían llegar a sembrar en junio con algunos problemas de riesgos potenciales de heladas en estado de plántula. Inclusive se está hablando de siembras más primaverales, como los trigos de ciclo corto, en el caso de los primaverales. Los lotes que se tienen que elegir son lotes de mediana a alta fertilidad, en lo posible con baja cantidad de malezas, y puntualmente no tiene que tener muy baja cantidad de crucíferas, porque luego no se pueden controlar y puede haber problemas de ácido urúcico y glucosinolatos cuando se hace el test de calidad en comercialización. Una cosa importante a tener en cuenta, además en la siembra, yo te diría que es la profundidad de siembra. Tenemos una alta emergencia, un porcentaje alto de emergencia entre los 3 primeros centímetros, lo ideal sería aproximadamente 2 centímetros, y ya en el 4º centímetro de profundidad de siembra el porcentaje de plantas emergidas baja muchísimo. Te podría hablar de entre el 90 y 100% en los primeros centímetros, y con profundidades de 4 centímetros ya podemos caer a 60-65% de plantas emergidas. Esto es importante tenerlo en cuenta, y más en siembra directa. Tiene que haber un buen trabajo en la línea de siembra, y tenemos que prestar atención en la cosecha del cultivo anterior, la distribución de los residuos de cosecha, tratar que no se acumulen, para evitar estas variaciones de profundidad cuando se siembra la colza, ¿no? La colza es una especie oleaginosa perteneciente a la familia de las crucíferas. Muchas de las especies de esta familia han sido cultivadas desde hace mucho tiempo, ya que sus raíces, tallos, flores y semillas son comestibles. Figura entre los primeros cultivos aprovechados por el hombre, y hay evidencias de su uso en la India varios siglos antes de Cristo, pasando a China y Japón en el comienzo de la era cristiana. Más tarde se cultivó en Europa, debido a su capacidad para crecer y desarrollar con bajas temperaturas, lo que la hace una de las pocas especies oleaginosas aptas para ser cultivada en zonas templadas y frías. Bueno, María, ¿hacemos el corte? Vamos a la primera pausa y ya volvemos.